Buenas tardes, saludos, bendiciones para todos los que están detrás de la cámara y los que están presencial, los que están aquí presentes. Hoy le vamos a dar gracias a Dios por este día, como siempre, comenzando dándole gracias a Dios. Ya oramos y hoy vamos a hablar un tema que creo que pocas veces se enseñan en otras áreas educativas, pero hemos querido hoy compartirlo, y se llama la estructura de Dios. ¿Cómo es la estructura de Dios? ¿Qué lo forma? ¿Qué depende de Él? Seguramente usted me va a decir, bueno, nosotros dependemos de Él, y eso es verdad, pero no es absolutamente todo. Y lo primero que le voy a decir para que entremos de lleno en qué es la estructura de Dios, lo primero que vamos a corregir, a redimir, es que no es algo. Dios no es algo. Dios es alguien. Eso hace muchos siglos atrás entró en controversia porque algunos teólogos, sobre todo del siglo III, hace muchísimos tiempo atrás, estaban tratando de definir cómo definían a Dios, y algunos decían que era algo, y después se aclaró todo eso, o se ha venido aclarando, y la estructura de Dios, lo primero que tenemos que tener claro es que es alguien. Y si se trata de alguien, entonces nosotros podemos incluirlo como una persona. Ahora bien, esto no es fácil comprenderlo a primera vista. Por eso es necesario nosotros investigar un poco, de saber cómo es la base, la estructura de Dios. Lo primero que vamos a dejar es que nosotros, durante mucho tiempo, es usual escuchar y hablar de Dios. O sea, nosotros por cultura, el latino, el hispano, el anglosajón posiblemente también, en nuestro lenguaje diario, nosotros mencionamos mucho a Dios. Algunas veces porque estamos molestos y otras veces porque estamos agradecidos y contentos. Por ejemplo, a veces nosotros usamos frases como nos vemos mañana. ¿Y qué dice usted? Sí, Dios quiere. Díganlo duro para que la gente lo oiga. Sí, Dios quiere. ¿Ven? ¿Se da cuenta? Es una frase que nosotros usamos, y porque es una frase que está dentro de nuestra cultura. A veces usamos otra frase que le decimos mucho a los hijos o a un familiar que en ese momento está saliendo de nuestra casa y se va a retirar a su casa o se va a otro lugar, y le decimos, Dios te bendiga. Usted ha escuchado eso, ¿verdad? Dios te bendiga, y Dios te bendiga. Y si estamos por una ventana le hacemos así, Dios te bendiga. Son frases que son parte de nuestro lenguaje. Otra frase, y si usted tiene una por ahí, la puede lanzar. Cuando despedimos a un hijo le decimos, Dios te cuide. Dios te cuide. Cuando lo queremos animar, Dios va contigo. Dale para adelante. A veces también usamos otra frase, Dios va a meter su mano por ti. Entonces todos esos términos y muchos otros, estoy seguro que usted se va a acordar de muchos otros, nos ha hecho pensar de que el término Dios está en nuestra cultura. Y eso no está mal. Más bien pareciera que está bien. Pero el problema es cuando nosotros culturizamos, lo llevamos a una cultura
y no comenzamos a hacer una relación. Entonces, lo primero que tenemos que romper es que acercarse a una posible relación con Dios, lo primero que tenemos que ir redimiendo es que tenemos que no quitarlo de nuestra cultura, pero que no siga haciéndose presente más por cultura que por relación. Ahora, en todo esto cabe una pregunta. ¿Dios es importante en nuestras vidas? Si usted me dice que sí, entonces yo lo tomo. Pero ¿Dios es importante en nuestra vida o es sencillamente un amuleto propuesto de generación en generación a través de una cultura? Fíjese lo que le estoy diciendo. Por eso usted notará que cada frase que habíamos mencionado, como si Dios quiere, Dios te cuide, Dios te bendiga, Dios va contigo, es posible que lo hayamos impartido como una propuesta de cultura de generación a generación. Nuestras generaciones han crecido con esos términos dentro de su cultura, pero muchos de ellos no tienen una relación con Dios. Entonces, ¿qué es lo que vamos hoy a tener o a clarificar? Lo importante que es tener una relación con Dios. Si nosotros tenemos una relación con Dios, entonces estamos aceptando que no es algo, sino que es alguien. Es lo primero que tenemos que tener claro. Si Dios, entonces, si es así, si Dios no es algo, sino es alguien, entonces quiere decir que nuestra razón de vida, con todo lo que involucra a Dios, tiene que tener otro color, tiene que tener otro tacto, tiene que tener otro tránsito. Porque quiere decir que cuando usted tiene una relación con una persona, entonces en esa persona, en esa relación, va a haber un cruce de conocimiento. Entonces usted va a conocer a esa persona y esa persona va a conocernos a nosotros. Entonces eso es importante que nosotros tengamos claro. ¿Es Dios importante en nuestra vida como el centro de nuestra vida o es sencillamente un amuleto propuesto en nuestra cultura de generación a generación? Entonces, fíjense lo que pasó un día en la vida de Moisés. En el libro de Éxodo habla de un pasaje, creo que es el capítulo 3, y dice que Moisés estaba en una actividad diaria. De hecho, en el capítulo 3 dice que él estaba haciendo una función de pastor. Para los que no sabían, Moisés no solamente era un libertador, sino que también fue un pastor. Y en el capítulo 3 estaba con su suegro haciendo un trabajo de pastoreo y dice que llevó las ovejas a través del desierto y llegando hasta Oreb, el conocido monte de Dios, se le apareció un ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza. Y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Yo estoy seguro que usted conoce este pasaje. Ahora, ¿por qué se produce todo aquello? Fíjense que le manda un ángel, después le manda una acción sobrenatural. Yo no sé si Moisés estaba acostumbrado a ver esos movimientos de Dios, pero no era parte de su cultura. Entonces manda un ángel y tampoco era habitual que aparecieran los ángeles. Nosotros a veces nos conformamos cuando leemos la historia de Dios en la Biblia, pero hay preguntas que humanamente tienen que dejar un vacío. ¿Por qué? Porque esa relación que Dios usaba en ese tiempo no era una relación común y ahora es mucho menos común. Se le apareció un ángel de Dios en medio de una llama de fuego, en una zarza. Moisés, en vez de llamarle la atención que era un ángel, dice que le llamó la atención, era que la zarza no se consumía. Impresionante esto, ¿no?
Y eso pasa mucho en la naturaleza del hombre, que a veces las cosas y los movimientos de Dios llaman más la atención lo que pareciera menos, yo no voy a usar el término insignificante porque sería faltar un respeto a la deidad de Dios. Lo que Dios hace, nada de lo que Dios hace es insignificante, todo lo contrario. Todo lo que Dios hace significa algo, pero sí le llamó más la atención el movimiento de fuego de la zarza antes que la presencia misma de aquel ángel. Ahora, usted notará que dice que Moisés dijo, iré yo ahora y veré esa gran visión y voy a ver la razón por la cual la zarza no se consumía. Y viendo Dios que él iba a ver, lo llamó Dios en medio de la zarza y le dijo, Moisés, heme aquí. Voy a ir un poquito despacio aquí porque es necesario que nosotros podamos entender esto. Y dijo, no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa se considera. Y le dijo, eso lo puede ver en el verso 6, yo soy el Dios de tu padre, de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Ahora, ¿por qué Dios usa estos tres patriarcas, Abraham, Isaac y Jacob? Porque para que Moisés pudiera entender esto con una mentalidad humana, tenía que referenciarse la historia. Pues impresionantemente hermoso. Para conocer la historia, la estructura de Dios, tienes que conocer la historia de cómo Dios se manifestaba. Entonces Dios le dice, yo soy el Dios de tu padre. Usted notará que él no le dice inmediatamente, yo soy el que soy. Porque si le hubiera dicho eso, algunos teólogos dicen y algunos historiadores que le hubiera explotado el cerebro literalmente a Moisés. Pero Dios estaba creando una estructura histórica para que él pudiera entender lo que se estaba hablando. Dios, yo soy Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. ¿Por qué pasa eso? Porque Moisés sí conocía quién era quién era Jacob, quién era Isaac y quién era Abraham. Se lo estoy hablando de atrás hacia adelante. Jacob, Isaac y Abraham. Él conocía la historia de estos hombres, él sabía la historia patriarcal, él conocía la relación que estos hombres tenían con Dios. Y esa relación que históricamente Moisés conocía de cómo Dios obraba en ellos fue lo que le dio temor, que ahora él tenía presente a Dios delante de él. Wow, esto es impresionante. Fíjense lo que en apenas 3 o 4 versículos hemos aprendido en cómo la estructura de Dios usa una generación, hombres reconocidos como Abraham, Isaac y Jacob, para que la mente humana de Moisés pudiera soportar toda aquella revelación en cuanto a la estructura de Dios. Ahora, dice, y dijo luego Dios, verso 7, bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de los que le persiguen, pues he conocido sus angustias. He descendido para librarlos de mano de los egipcios y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha, a tierra que fluye leche y miel, a los lugares del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del heveo y del jebuseo. El clamor pues de los hijos de mi pueblo ha venido delante de mí, y también he visto la opresión con que los egipcios los oprimen. Ven, por tanto, ahora, y te enviaré a Faraón para que saque de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Inmediatamente hay una transición y aquí hay un principio que se cumple. En Dios siempre tiene que haber transiciones. Cuando usted comienza a relacionarse con Dios, nunca se queda donde está.
comienza a haber transiciones. Entonces comienza Dios a cambiarle la mentalidad pastoral que tenía Moisés y le empieza a asignar una mentalidad ¿de qué? De libertador. Ya no se trata de un movimiento de pastoreo, sino se trata de un movimiento libertario. Impresionante esto. Y le dice, ahora te convertiré en libertador, te harás unos trámites políticos. Moisés se convirtió hasta en un político porque le dijo, vas a tener trámite directamente con el faraón para que él entienda que tú vas de parte mía. Y él respondió y le dijo, Dios le dice a Moisés, yo estaré contigo y te seré por señal de que yo te he enviado. Cuando hayas sacado de Egipto al pueblo, serviréis a Dios sobre este monte. Ahora, dijo Moisés a Dios, he aquí, llego yo a los hijos de Israel y le digo, el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Y aquí quiero pararme un poquito, hermano. Mire lo que pasa en esta relación, en esta conversación que Dios tiene con Moisés. Moisés entendió lo que Dios estaba vaciando sobre él cuando le estaba diciendo la referencia a Abraham, Isaac y Jacob. Pero ahora Moisés le hace una pregunta muy interesante. Yo quisiera preguntarle a los que están aquí presentes, ¿usted es capaz de hacerle una pregunta a Dios? A veces no somos capaces de hacerle preguntas a Dios. Y yo creo que una de las características que tenía Moisés es que era capaz de preguntarle a Dios. Y dijo Moisés a Dios, he aquí que llego a los hijos de Israel y le digo, el Dios de vuestros padres me han enviado a vosotros. Pero si a alguno de ellos se le ocurriera preguntarme, ¿cuál es su nombre? ¿Quién es él? ¿Qué debo responderle? Y es ahí cuando usted ve en la revelación que Jehová le hace a Moisés cuando le dice, yo soy el que soy. Y dijo, así dirás a los hijos de mi pueblo, yo soy, es el que me ha enviado. Impresionante esto, hermano. ¿Por qué yo hago este relato histórico de un pasaje que seguramente usted conoce? Porque si usted lo conoce como una retórica que está escrito en el libro de Éxodo, como un pasaje más de un movimiento, entonces usted se va a dar cuenta que en apenas 15 minutos hemos podido entender lo que se estaba transmitiendo ahí, lo que Dios estaba tratando de vaciar sobre la vida de Moisés. Le estaba diciendo, vas a conocer mi estructura, vas a conocer el yo soy, vas a conocer lo que antes se venía hablando a través del profeta. Ahora tú vas a conocer todo lo que significa ser un hijo de Dios. ¡Wow! Si nosotros pudiéramos entender esto, hermano. Si nosotros pudiéramos ver con claridad lo que se trata, lo que estamos viviendo en esta etapa de nuestra vida, lo que se está manejando en tu familia, lo que se está manejando a través de tus hijos, hay la enorme posibilidad de que tú tengas una revelación de qué es Dios para tu vida, lo que es Dios para nuestra vida. Ya no se trata de algo, sino le está diciendo, es alguien. Esto es impresionante, hermano. Y yo quisiera también regalarle otro pasaje por ahí, que nosotros conocemos como la confesión de Pedro. A Pedro de una u otra forma le pasó algo parecido. Se los leo rápidamente. Dice, al llegar a la región de Cesarea de Filipo, Jesús preguntó a sus discípulos, ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Ellos le dijeron, recuérdese, nótese que esto cobra gran valor porque no le está haciendo esta pregunta a los religiosos de aquel tiempo, no le está haciendo la pregunta al gremio sacerdotal de aquel tiempo, se lo está haciendo a quién, a sus discípulos. Se supone que ya estos hombres, con la relación que tenían con Jesús, ya deberían haber sabido algo más de Jesús que cualquier otra persona. Entonces Jesús viene y le hace una pregunta, hermano, pero una pregunta esa como
quizá usted dijera cauciosa, pero no está lleno de eso, sino que Jesús quería saber cómo ellos definían el por qué ellos estaban ahí y por qué Jesús estaba presente con ellos. Esto es algo muy interesante. A veces nosotros nos llamamos discípulos de Dios, a veces nosotros nos llamamos hijos de Dios, a veces nosotros predicamos que somos sus hijos, pero cuando Jesús te hace esa revelación y te dice, ¿por qué tú eres mi hijo? ¿Por qué tú dices que yo soy tu Señor? Entonces pareciera que nuestros argumentos no están muy claros, que sí conocemos versículos, que sí conocemos pasajes bíblicos, que sí hacemos cortar y pegar aplicaciones bíblicas sobre una posible respuesta, pero la realidad es que no tenemos la revelación clara de lo que significa eso para nosotros. Y estos hombres, Jesús le pone, como decimos nosotros aquí en Venezuela, le pone una conchita de mango. Y le dice, ¿quién dice la gente que yo soy? ¡Wow! Tremenda pregunta. Ellos dijeron, unos dicen que eres Juan el Bautista, que has encarnado y que te pareces a Juan el Bautista. Otros dicen que eres un profeta. Algunos piensan que eres Elías, que es Elías que se ha reencarnado en ti, y otros nombran a otros profetas. Algunos dicen que te pareces a Jeremías, o algunos más de otros profetas. Y él les preguntó, ¿y ustedes quién dicen que yo soy? Del versículo 15 al 16, está la respuesta inmediata de Pedro. Pero la realidad es que esa respuesta no fue inmediata. Algunos historiadores dicen que por cuestión de litúrgica, de escrito, se tuvo que inmediatamente poner a Pedro. Pero que realmente lo que sucedió en ese ambiente es que hubo un enorme silencio. Acuérdense que le estoy hablando de un Mateo presente, de un Marcos presente, de un Felipe, de un Andrés, de un Juan, de un Lucas, etcétera. De grandes hombres de Dios, los cuales hoy hacen la Biblia. Y esos hombres quedaron paralizados. No pudieron definir quién era Dios, por qué era Dios. Y lo tenían al frente y caminaban con él. Y dice que el versículo 16, Simón Pedro respondió, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces Jesús le dijo, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló ningún mortal, sino mi Padre que está en los cielos. Ahora bien, Jesús fue tan claro que le dijo, lo que tú sabes no viene de ti. Wow. Por eso a veces nosotros usamos el término, o en mi caso yo lo uso a veces predicando cuando digo Madre in cielo, porque Jesús lo inaugura aquí y le dice, ya va Pedro, lo que tú dices es tan grande, pero tan grande, que estoy claro que no viene de ti. Wow. Que es mi Padre que decidió revelarlo a través de ti. Eso es lo que Jesús le está diciendo. Pero sabes, Pedro, como mi Padre le ha placido usarte como un depósito, como una causa propositiva en la tierra. Hermanos, si pudiéramos entender ese concepto de lo que es una causa propositiva en la tierra, de que somos un envase Madre in cielo. Eso es lo que Pedro se estaba presentando ahí y viene y dice, mi Padre que está en los cielos acaba de vaciártelo. Ahora, Pedro, yo te voy a decir quién tú eres. Imagínese Jesús diciéndole a Pedro quién es él. Pedro de repente diría, pero si yo soy un pescador. Pero yo vengo de allá, de la tierra de Jonás, por esa zona. Yo soy un judío, un hebreo más, o sea. Pero viene Jesús y le dice, no, Pedro, tú no eres eso. Tú eres la roca, ¿verdad?
Yo creo, hermano, que nosotros tenemos que tener claro esto. ¿Cuál es tu posición delante de Dios? ¿Qué eres? Para nosotros entender la estructura de Dios, tendríamos que saber qué somos nosotros para Dios. Porque es muy fácil decir, yo soy hijo de Dios. Wow, mira, tú tienes que respetarme. Yo he escuchado gente decir, no, ven acá, tú tienes que respetarme porque yo soy hijo de Dios. Yo no sé si usted ha escuchado eso. En algunas congregaciones dice, no, ven acá, yo soy hijo de Dios y a mí me respeta. Yo escuché una vez eso en una oficina, trabajando, y aquella, yo no sé cuál era la discusión porque yo estaba entrando nuevo en aquella oficina. Y yo presumo que el que estaba diciendo eso era cristiano. Y él estaba diciendo al jefe, tú tienes que respetarme porque yo soy hijo de Dios. Pero la Biblia, un pasaje más adelante, dice que muchos de estos hombres se reunieron. No estoy hablando de estos discípulos, sino de otros codiscípulos. Dice que se reunieron y quisieron hacer las cosas. Y quisieron decirle a Satanás, al endemoniado, al demonio, que ellos eran hijos de Dios. Y dice que el demonio no los reconoció. Yo, acá, ¿a quién van a asustar ustedes con eso? Yo conozco los hijos de Dios. Yo conozco a un tal Pedro. Yo conozco a un tal Lucas. A un tal Juan. Con eso, a esos tipos sí me hacen temblar. Pero ¿ustedes quiénes son? ¡Wow, hermano! Entonces, cuando usted ve todo esto, se da cuenta que aquí hay una estructura que está en juego. Cuando hablo de que está en juego, no porque sea algo de distracción, sino que está en movimiento, está en acción, donde nosotros tenemos que ver a Dios como lo que Él dice que es para nosotros, pero nosotros también hacer el esfuerzo de tener una relación íntegra con Dios, para que entonces Dios pueda depositar todo aquello que Él tiene la intención de depositar en nuestra vida. Imagínense, a Pedro le dice, Pedro, tú no eres un pescador. Imagínate, Pedro, a ti te daré la llave del reino de los cielos. Yo no sé, hermano, yo tendría que especular mucho con mi mente humana para decir cuál fue el tremendo impacto de Pedro cuando viene Jesús, el Hijo de Dios, el Rey de Reyes, la presencia, aquel cuyo nombre hace que todo elemento se doble en la tierra, debajo de la tierra, que tiene un poder exclusivo y único, más del cielo. Y ahora viene y le dice a Pedro, a ti te daré la llave de los cielos. ¡Wow! Sobre ti edificaré mi iglesia. Acuérdese, hermano, no podemos ver esto inocente. La iglesia no existía. Existía Pedro, existía Lucas, existía Juan, los apóstoles, los discípulos, pero la iglesia estaba en plena formación. Y ya viene Dios y le dice a Pedro, sobre ti voy a hacer una estructura poderosa, sobre ti voy a hacer algo que nunca se había hecho esto, y sobre ti, y mira, Pedro, te daré tanta dimensión de poder. Hermano, esto no lo podemos nosotros ver así tan inocente, porque Cristo le dice a Pedro, mira, tendrás tanto lo que vas a manejar, Pedro, que en mi estructura, en la cual te estoy colocando, en esa simiente donde a ti se te va a dar todo ese poder, en esa simiente, todo lo que ates en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que tú desates en la tierra será desatado en los cielos. Hermano, impresionante. Le dio la capacidad a través de una revelación de darle un poder único y exclusivo. Todo lo que ates en la tierra será atado. Yo le quiero hacer una pregunta a usted que me está escuchando. ¿Manejas tú esa capacidad de poder? Si tú eres hijo de Dios, si tú eres iglesia de Cristo en la tierra activa y activo, tú tienes esa capacidad y poder de atar la tierra y se va a respaldar en el cielo. Hermano, esto es impresionante.
Era tanto lo que Cristo estaba revelando en esa hora, en ese tiempo, que Él agarró a los discípulos y le dijo lo que acabamos de hablar. Y eso está en el versículo 29. Cristo dice que le dijo a sus discípulos, lo que yo acabo de pronunciar, lo que yo acabo de decir, no se lo digan a nadie. ¡Wow! ¿Sabe por qué, hermano? Porque ese que estaba hablando ahí no era el hijo de José, no era el hijo de María, era Jesús, el Hijo de Dios en toda su extensión, caminando en la tierra en medio de hombres mortales, pero que ellos iban a ser transicionados a la eternidad a través del mismo Cristo, y era Cristo otorgándole a la iglesia el poder de manifestar elementos en la tierra a través de creer lo que es Dios para nosotros y su estructura. Esto es impresionante, hermano. Y de hecho, esto es solo la introducción. ¿Cómo conocer la estructura de Dios? Por eso, hermano, cuando usted conoce la estructura de Dios, entonces usted será una mujer versátil para Cristo. Su oración tendrá sentido. Su relación con Dios tendrá sentido. Su tiempo con Dios tendrá tanto sentido que ya usted no perderá el tiempo con otras cosas. Por eso es que mucha gente, hermanos, hombres y mujeres de Dios, en vez de estar aprovechando el tiempo, estos tiempos que estamos viviendo, estamos muchas veces distraídos y confundidos tratando de arreglar cosas que ya Dios las arregló. Pero la preocupación de Cristo era, Pedro, lo que estoy depositando sobre ustedes es una transición tan impresionante que le estoy dando poder a la tierra a través de ustedes como iglesia. Imagínense esto, hermano. Por eso en mi nombre, wow, en mi nombre. Y Jesús se lo dice más adelante, en mi nombre echarán fuera, en mi nombre sanarán, en mi nombre caminarán. Y es impresionante lo que Cristo estaba revelando, todo lo que Él estaba diciendo en secreto. Recuerden que esto quedó anotado en los libros, esto quedó anotado, pero esto se lo estaba diciendo a Jesús a ellos como secreto. Y es tanto así que le digan, no se lo digan a nadie todavía. Porque hoy se abrió una puerta del cielo, hermano, para que ellos pudieran y nosotros pudiéramos entender que Cristo, que Dios no es algo, que Dios es alguien. Y ese sí es alguien, tenemos que nosotros confrontar nuestra relación que tenemos con Dios para darle tiempo a esa relación. No cualquier tiempo, sino darle ese tiempo a la relación con Dios. Así como usted se lo da a un ser querido en su hogar, se lo da a sus padres, a su madre, a sus hijos, a su esposo, etc. Ahora imagínense usted el tiempo de calidad en cuanto a la relación que nosotros debemos tener con Dios. Pero si no conocemos, hermanos, cómo se maneja la estructura con Dios, cómo se maneja la estructura de Dios, como Dios le dice a un Moisés en el antiguo pacto, le dice: Moisés, yo sé que tú conoces a tu padre Abraham, a Jacob, a Isaac, y con esto voy a culminar la clase de hoy para que se lleven esta introducción. Moisés, y yo sé que tú conoces todo lo que hicieron esos hombres a través de mí, pero ahora yo quiero que tú entiendas, yo soy el que soy. Esto no es fácil, hermano, entenderlo. Ahora Moisés tenía que decirle al pueblo: yo soy el que soy, fue el que me mandó. Bueno, y yo soy el que soy, ¿tiene apellido? No sé. Él me dijo que solo estoy autorizado a decirle: yo soy el que soy. Entonces, hoy queremos dejar la clase hasta aquí. Acuérdense que este es el intro de esta clase y se llama No es algo, es alguien, conociendo la estructura de Dios. Bendiciones, saludos, que nuestro amado Dios siga presente en sus vidas.